Bueno, estamos con Tatiana Cori, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la especialidad de periodismo, y hablaremos un poco sobre la inteligencia artificial en la perspectiva de un estudiante universitario y cómo puede aplicarlo en sus estudios. Bueno, señorita Cori, ¿cómo están? Usted como estudiante de Ciencias de la Comunicación, ¿cuál considera que ha sido su mayor eh, logro académico al incorporar herramientas como la inteligencia artificial y qué le motivó a hacer? Gracias por las preguntas y la invitación, señorita Samira Sareika Causto. Bueno, lo que a mí me motivó a utilizar la inteligencia artificial es la rapidez con la que podemos redactar las noticias. Es decir, al momento de ir al hecho noticioso, notamos que tenemos varias fuentes, varios testimonios, entonces nuestro trabajo es, claro, sí, obtener esa información y redactarla, pero notamos que actualmente también nos estamos dirigiendo a un público que requiere información de forma rápida. Entonces, y junto ahí va el logro que he tenido con el uso de la inteligencia artificial, que primordialmente yo sí congrego toda la información e intento redactarla, pero utilizo la inteligencia artificial para hacer más comprensible el texto y más atractivo para el público, teniendo en consideración también que esta información debe de tener todas las partes de una nota informativa y bueno, juntar, ¿no? Eh, cada, cada parte para que sea accesible. Muy bien, señorita. Bueno, según el informe de Ipsos Perú en 2024, el 73% de la inteligencia artificial para resolver tareas académicas, la mayoría de los alumnos desconoce sus límites seguidos. Entonces, ¿qué opina usted sobre esta tendencia y cómo se vive realmente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación? Bueno, lo que ha sucedido, a mi parecer, es que la llegada de la inteligencia artificial ha permitido de cierta forma que jóvenes estudiantes como yo olviden realmente lo ético de una noticia. Porque al momento de tomar en cuenta la inteligencia artificial, bueno, notamos, ¿no? Que a la IA le tenemos que brindar información, pero a veces al ser jóvenes queremos que esta información nos la brinde la IA. Entonces, lo que sucede es que esto no va a ser posible porque la IA no está en el hecho. Entonces, eso hace que el periodista no tome en cuenta el lado humano y sentimental y, bueno, también emocional, ¿no? Entonces, se deja de lado ello y concibe a la IA como un todo cuando realmente le falta lo que nosotros tenemos, ¿no? El aspecto humano. Bueno, ¿y cómo podría contarnos cómo ha evolucionado su relación con la tecnología a lo largo de la formación en periodismo? ¿Y en qué momento supiste que la IA podría ser una aliada para tu pensamiento? Bueno, yo creo que la evolución sí fue un poco lenta porque cuando llegó la IA, yo aún no sabía utilizarla. Y fueron mis compañeros quienes me ayudaron, me enseñaron en este caso, ¿no? Y al principio era difícil porque no sabía cómo acceder a la IA, porque me pedía un correo electrónico y bueno, tenía miedo de que se filtre mi información, entonces no lo usaba. Luego, ya cuando noté que, bueno, era una aliada, sí llegué a usarla frecuentemente. Eh, y será malo, pero hasta diariamente. Porque a veces quería preguntar cosas insignificantes, ¿no? Como, por ejemplo, dime, eh, ¿dónde está dónde está alguna herramienta del Photoshop? Y la IA me ayudaba. Entonces, se convirtió en una herramienta que yo la uso diariamente, de forma cotidiana.
Eh, Cuando mencionaste que la IA te ayudaba a investigar más rápido, ¿qué plataformas o programas usas con más frecuencia como dices, ¿no? ¿Y cómo garantizas que la información que obtienes de cada aplicación o programa que usas es confiable? Primero, vi una serie de inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini, Gipsy y otras más. Entonces, ¿qué hacía? Que tomaba en cuenta en algunas ocasiones la opinión de las tres y aparte, también cada información que me lanzaban las tres, trataba de coincidirlas con la fuente que me lanzaba, ¿no? O sea, le decía, por ejemplo, bríndame información sobre la posverdad. Y cada IA me brindaba una definición. Entonces, le pedía, bríndame por favor la fuente de donde sacaste esta información y me lanzaba un link. Entonces me iba hasta ese link, lo revisaba, lo analizaba y bueno, si era una información que coincidía con lo que yo aprendí en clases y con lo que podía ver en fuentes confiables como libros o revistas, entonces lo tomaba en consideración, porque a veces la IA también se equivoca. Bueno, un poco llegando más al lado de la escuela, de la universidad. Bueno, de acuerdo al Banco Internacional de Desarrollo, el 84% de peruanos cree necesario capacitar a los docentes en el uso de la IA, pero solo en la minoría de universidades ha implementado programas formales. ¿Por qué crees que aún existe esta gran brecha entre las expectativas y la práctica educativa? Yo creo que esto se debe más que todo a que a veces las propias universidades, bueno, espero no equivocarme, no les brindan las capacitaciones necesarias a los docentes porque, bueno, yo recuerdo que la llegada de la IA impactó bastante en nuestros docentes porque pasamos de un docente que decía, no utilicen la IA, eso los va a envejecer cognitivamente y pasando 2 años, me volví a topar con ese docente y nos decía, ¿no? Que la IA es una aliada, que sí es una herramienta. Entonces, ahí ya vemos que los docentes sí se capacitan y aparte que cada docente que tenemos en la escuela nos dicen, ¿no? O sea, nos hablan de libros sobre la inteligencia artificial, a veces no se mencionan autores que hablan sobre una comunidad digital o redes digitales. Entonces, yo creo que eso se debe a la capacitación que les brindan las universidades. Entonces, las universidades deberían de capacitar a nuestros docentes en ello, o los propios docentes se deberían de capacitar más y darse cuenta que todo va a cambiar y deben adaptarse a estos cambios. Bueno, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva como futura periodista, ¿cómo crees que la inteligencia artificial transformará el trabajo periodístico en los próximos años? ¿Y temes que reemplace ciertos roles o por el contrario crees que los potenciaría? Yo creo fielmente que la inteligencia artificial no va a desplegarnos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no puede ir al hecho noticioso. No, la IA no puede estar en, no sé, supongamos que hay un terremoto. Ojalá no pase, pero supongamos que sí. El periodista debe ir, investigar, indagar, curar la información, pero es algo que no puede hacer la IA. Entonces, por ese lado, no nos puede reemplazar. Ahora, teniendo en cuenta otras ramas de nuestra hermosa carrera, el periodismo, la fotografía. Si bien la IA puede generar fotografías, se nota claramente que no son reales y que son artificiales, y no se ve el trabajo en sí. En cambio, la fotografía es más que ello, es
son emociones que se pueden congregar en una sola foto. Entonces, yo creo que no nos va a desplegar. Aparte que en el lado de investigación, por ejemplo, el periodismo de investigación requiere que busquemos datos, requiere que busquemos fuentes, y eso es algo que no puede hacer la IA. Entonces, yo no considero que nos despliegue. Por otro lado, sí puede potenciar, como usted mencionó, sí puede potenciar nuestra redacción tal vez, o nuestras ideas, porque a veces como periodista, a veces podemos llegar a tener un punto en el que nos quedamos en blanco. ¿Y qué hacemos? Buscar ideas. Para la IA, el hecho de solo grabar un reportaje, bueno, la IA puede brindarnos un guión. Entonces, y el guión es como una base para hacer este reportaje. Claro, no te da todo, pero es una base con la que podemos trabajar. Muy bien. Y si tuvo la oportunidad de proponer un plan para integrar la guía en los cursos de la escuela, ¿qué medidas concretas recomendarías para realizar un uso ético y productivo de la guía? ¿Qué medidas éticas? Bueno, para el uso ético, yo considero que el plan, una de las cosas que podría hacer en la escuela es proponer un análisis o bueno, una aplicación que nos brinde, ¿no? Los porcentajes de IA que encontramos en los trabajos, ¿no? Y eso podría motivar a los estudiantes, a mis compañeros, a que dejemos de utilizar un poco la IA o que al menos usemos lo que nos bota la IA, pero que lo interpretemos en los documentos. Entonces, ese plan sería para mí efectivo. Una aplicación que puedan tener todos los docentes y que ellos mismos vean la cantidad de IA que se utilizan en los trabajos, ¿no? Bueno, en te comento que en 2018 pocos estudiantes usaban la inteligencia artificial en los estudios. Hoy en día las herramientas como ChatGPT se han visto que son cotidianas, como tú nos has explicado, ¿no? Se usan diariamente. Comparado con esas dos etapas, tal vez tú has estado en esos años, sí. ¿Cómo ha cambiado la manera en que tú y tus compañeros investigan y crean contenido académico? Mm, yo creo que lo que ha cambiado es la rapidez, porque antes teníamos que buscar varias fuentes, teníamos que indagar, teníamos que leer libros, teníamos que leer revistas para tener conceptos breves. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Simplemente nos dirigimos a ChatGPT y le pedimos, dame un concepto de este. Y ChatGPT te brinda ese concepto. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer es interpretarlo. Entonces, yo creo que lo que ha cambiado en cuanto al uso de la IA en el 2018 y en la actualidad es la rapidez. Si la OSA decidiera iniciar un curso obligatorio sobre inteligencia artificial en la comunicación, ¿qué temas consideras que debería priorizarse para formar periodistas críticos y docentes? Si la UNSA nos propone usar un curso obligatorio sobre IA, ¿no? ¿Qué temas priorizarías tú para que se tenga o que salgan periodistas más responsables y más críticos? Más críticos. Yo creo que propondría que se use la IA más que todo para la investigación y el análisis de datos, porque me faltó mencionar algo importante dentro del periodista, que podemos analizar datos. Entonces, yo propongo que si se va a tomar un curso obligatorio del uso de la IA en la universidad para los estudiantes de comunicación, es el análisis de datos, porque como periodistas debemos de encargarnos de analizar todo lo que está en la noticia. Entonces, para mí eso es un buen... Según Infobae,
Solo el 38% de los docentes peruanos han utilizado la IA en su práctica. Escuchado. Aunque el 89% muestra interés en capacitarse, esa cifra refleja lo que tú observas en tu entorno. Bueno, solo hablando de ciencias de la comunicación de la UNSA, yo creo que todos nuestros docentes, no solo el 30%, no solo el 38%, sino que hasta creo que se trata de un 90%, porque no hay una clase y tampoco un docente que no hable sobre la IA. No, y creo que cada uno de los docentes nos enseñan a usar la IA, pero en cada rubro. Por ejemplo, tenemos docentes que de fotografía y ellos nos enseñan a usar la IA, pero para realizar guiones técnicos y literarios. Tenemos docentes de redacción que nos enseñan a usar la IA para redactar más rápido, pero sin desplegar el talento. Así que En un informe de la UNESCO en 2023, que se llama Technology in Education, advierte que la falta de acceso equitativo de la tecnología podría ampliar la brecha informativa entre estudiantes con mayor o menor recursos. ¿Notas esa desigualdad en el entorno público? ¿Cómo crees que se podría reducir? bueno, yo creo que en mi salón, hablando de cuarto de periodismo, sí hay esa brecha porque tengo compañeros que son foráneos, no son de otros lugares, y a veces no tienen, dice, el acceso al internet todos los días y a cualquier hora porque tienen que pagar un plan, ¿no? Entonces, el solo hecho de no tener internet nos limita de tener acceso a la IA. Entonces, sí existe esa brecha. Y considero también que debe ser una brecha que se puede quitar poco a poco. De hecho, creo que bueno, tener una biblioteca en la universidad nos ayuda, porque podemos salir de clases y, bueno, asistir a la biblioteca y obtener una computadora y también internet. Entonces, en la universidad sí nos brinda como que nos brindan posibilidades, pero aún sigue existiendo la brecha. Bueno, por último, según Digital News Report, en 2024, el 52% de los jóvenes periodistas teme que la IA propague desinformación o elimine empleos en los medios. Como futura periodista, comunicadora, ¿qué responsabilidad asumen frente a este desafío? ¿Y cómo planeas enfrentar los riesgos éticos de la IA? Bueno, el hecho de ser desplegados, ¿no? Yo creo que sí nos mencionan frecuentemente que vamos a ser desplegados por la IA y no vamos a tener trabajo, pero siempre va a haber trabajo y nuestra responsabilidad es hacer ese trabajo, pero no hacer un simple trabajo, sino de esforzarnos y hacer el mejor trabajo para que la IA no nos alcance. Y es que yo creo que la IA no nos va a alcanzar si nosotros corremos más rápido que ella. Entonces, esto va a ser de forma independiente, ¿no? De cada uno. Y todos debemos de salir adelante, de mejorar, de analizar, de estudiar, de interpretar mejor los datos, de analizar mejor los hechos, cada testimonio, cada fuente. ¿Cuál es tu temor? ¿Tienes algún temor? ¿Tienes algún temor en cuanto a la desinformación que viene directamente de la IA y cómo podría afectar directamente tu trabajo y cómo tendrías una solución o para poder analizar esos datos y verificar que son correctos o no y para poder mostrárseelo al público, ¿no?
Claro. Mi principal temor en cuanto al uso de la IA y la desinformación es que existen medios que usan la IA para fomentar noticias falsas. Y bueno, la IA también sirve para hasta editar una simple imagen y que ésta informe algo que no es. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que vamos a, de cierto modo, hacer que la población que consume estas noticias no solo se vuelva un tanto desconfiada por lo que ve diariamente, sino que también de cierto modo los vamos a, a volver más lentos con el consumo, ¿no? Entonces, yo propongo usar varias herramientas también, porque hay otras herramientas que nos ayudan a ver, sí, a verificar esta desinformación. Un fact-checking nos ayuda también. Hay otras aplicaciones, me parece. Globally es una aplicación que permite verificar las imágenes a la inversa. Entonces, y de este modo ayudar a la población. A mí me gustaría ayudar a la población a que sea más atenta con su conocimiento. Me gustaría enseñarles más a educarlos. Me gustaría educar a la comunidad. Y parte de educar también es informarles con la verdad. Entonces, ese es un reto que propone la idea, la desinformación. Pero nosotros tenemos que ir adelante y ganarlo de desinformación y a la IA. Muchas gracias. Hemos estado con Tatiana Cori, que nos ha dado su perspectiva de la inteligencia artificial. Y muchas gracias. Gracias por la invitación.